Estoy, estoy junto al mar, observo agua y observo un grupo de personas. Están haciendo una especie de estudio en base al agua. Identifico a Armando, es su nombre en esta línea de tiempo. Sí. ¿Cuántos años tiene? Tiene 48 años. Sí. ¿Qué estudios hacen allí? Tiene 48 años, pero se ve más joven. Me explica la luz que es la edad biológica, pero que su cuerpo no recibe el mismo impacto. ¿Por qué? Los otros también se ven más jóvenes. Me habla un poco sobre la densidad energética y sobre cómo se procesa toda la energía y cómo evoluciona la parte biológica en él. Ok, ¿qué es lo que sucede allí? ¿Estás en el holograma? Estoy en el holograma. Muy bien. ¿Qué tiene él que su biología es diferente? Verifica con la luz, por favor. Me explica la luz que corresponde a época Atlante. Ok, También me explica cómo el desarrollo biológico tenía un impacto diferente al que conocemos actualmente. Me dice también que el estudio que se está efectuando no solamente es como los componentes del agua, sino que están estudiando una especie de anomalía que se está dando en este lugar específicamente. Hay una muy especie de bien. magnetismo. Ok. ¿Qué es lo que observan a partir del estudio que hacen en el agua? Estamos viendo el agua, se ve el agua al lado, ellos están junto a unas piedras, se ven como piedras de mar, no es arena, son pequeñas piedritas y están pasando un montón de como diferentes metales Sí, cerca de un pequeño círculo. Cuando lo pasan, hay metales que empiezan como con una especie de vibración. sí, Después lo quitan, ponen otro, el otro no tiene un impacto, lo quitan, ponen otro y es como si se moviera muy súbitamente hacia arriba y hacia abajo. Y es lo que están estudiando aquí. Explica que es únicamente en este punto específico, ya que es como si fuera un pequeño cráter, pero no hay vapor, no hay agua, solo hay un hoyo. Explica también que se da específicamente aquí y que hay épocas en donde este espacio es cubierto por el agua. Por ok. eso tienen que apresurarse porque se va, es como si Están se aprovechando subiera la la época. marea. Ajá. Muy bien, ¿y qué es lo que determinan a partir de ese estudio? Que se avanza la línea de tiempo. Uno, dos, tres. Observa que la luz avanza la línea de tiempo. Avanza la línea de tiempo, explican cómo hay un cambio en cuanto a la densidad molecular que hay en este espacio específico, que genera un campo diferente en cuanto a la gravedad y vibración que hay. De Explica manera también, positiva o negativa, disculpa. no lo determinan ni como positivo ni como negativo, ya que tiene un comportamiento diferente con cada uno de los materiales que se van colocando. Posterior a Ok, eso empiezan a hacer pruebas, no se ponen ellos completos, simplemente van colocando sus manos y la pasan nada más para ver qué tipo de reacción tiene. Cuando la pasan se da cuenta que se siente como si fuera una torrente de agua muy fuerte, se siente presión y la quitan de inmediato. Determinan que no se corre un riesgo como tal, ya que no hay ninguna herida y tampoco hay un cambio en cuanto a la molécula de la composición de la piel. Sin embargo, hay una especie de como fuerza que los está impactando cada vez que atraviesan. Empiezan a atravesarlo cada uno de los que está ahí y comparten la misma reacción. Entonces determinan que esa reacción se debe a la composición genética como ser vivo, ya que no es un material ni un metal específico. Cuando se hacen un poco hacia atrás, empiezan a determinar la zona específica en la que se encuentran y por qué ese punto como tal tiene esa reacción, ya que no está situada como al azar. claro.
¿Qué es lo que determina? Verifica primero si los aspectos físicos posterior a la interacción con esa anomalía tienen alguna reacción o efecto secundario. No tienen una reacción evidente o un efecto secundario como tal. La luz me explica que en la parte subterránea hay una nave y esta nave tiene una especie de propulsión. Esta propulsión hace que haya una especie de como presión, como si fuera un olla express, ya que está en la parte de abajo y están haciendo múltiples como experimentos. Cada ¿Está vez habitada que esa nave? están ahí, no hay entidades en la nave, pero cada vez que empiezan un cambio, porque hay personas abajo y se ve cómo Ujú. los están, pues sí, hay una especie de experimentación ahí. Y una vez que terminan de hacer los cambios que hacen, los pasan a un pequeño cubículo, es un pequeño cuarto de metal, y empiezan a hacer como una especie de, como si fuera una aspiradora, pero esa aspiradora genera un sonido. Y una vez que se genera ese sonido, la presión sale por este pequeño orificio, que es lo que ellos Es lo que perciben. ellos pueden percibir. Sí, pero ellos no lo perciben como una onda como tal, simplemente como si fuera mucho aire que sale de un pequeño orificio. Entonces se Ok. siente mucha fuerza como si fuera una presión de agua, porque es muy fuerte, pero no genera ni siquiera una herida o un corte, solo genera un cambio. Explica la luz también que este tipo de comportamiento es a causa de la energía y como los materiales que se están utilizando abajo, y es por eso que tiene un impacto diferente con cada material que ellos van colocando. Explican que este punto en específico es como en relación importante hacia ellos, ya que está situado como si estuviera directamente a los grados específicos en conexión a la luna. Como las diferentes características geográficas permitieran un nivel de densidad óptimo para trabajar allí. Exacto, dicen que está colocado muy estratégicamente en este espacio. Muy bien, ahora verifica qué es lo que sucede allá abajo. Trasládate. Uno, dos, tres. Escríbeme a detalle. ¿Cuántas personas hay allí? O si hay entidades, qué es lo que puedes observar. Hay 3 personas y Características. hay reptiles y hay humanos. Las características de las personas son más altos, son delgados. Se observan humanos, son humanos. Traen como si fuera un traje de metal, como si fuera un traje de un astronauta. Está cubriendo completamente sus cuerpos, a excepción de la cabeza. Y se observa cómo las entidades están haciendo como diferentes cambios en el traje que tienen, como si le colocaran otro material encima y estuvieran viendo qué reacción tiene el cuerpo. Las entidades también traen una especie de uniforme. Sí, Son- verifica con la luz qué es lo que estaban haciendo allí. Están haciendo un estudio biológico. Explica cómo están intentando acceder a la genética en base a la parte más externa, pero a través de un proceso hostil y sumamente violento. Explica también cómo están intentando modificar parte del comportamiento a través de estímulos diferentes que se ejecutan en base a como castigos, como Ok, si fuera en los tres aspectos físicos que están allí o en los tres en- que están adentro, sí, ok, en este momento estamos adentro, estamos debajo muy bien. de la ¿A qué superficie. profundidad están? Estamos 4.12 kilómetros abajo, Ok. Entonces se están realizando diferentes tipos de estudios, pero estas tres personas en tercera dimensión. en tercera. Bien, muy bien. Eh, Vamos a trasladarnos al momento específicamente cuando llega esa nave allí o cómo es que ingresa hasta esa parte. Vamos atrás hasta el momento. Uno, dos, tres. Atrás, atrás, atrás. Ahora, Sí, descríbeme el proceso, por favor. observo cómo hay una especie de, como un rayo, se ve un rayo de color amarillo,
y es como si estuviera descendiendo de donde se ve la luna hacia abajo, hacia esta posición. Una vez que impacta este rayo, es como si fuera primero una línea de luz, una lámpara, y empieza a hacerse grande, se empieza a hacer muy ancho. Conforme se va haciendo de un tamaño más considerable, desciende una pequeña esfera y se ve como cuando impacta, como si se abriera, pero como una flor, como si se fragmentara completamente. Sí, Cuando ¿y qué impacta fue lo con que los llevó eso, hasta allí? ¿Es a propósito todo ese proceso? sí, es completamente intencional. Ok. ¿Con qué finalidad? Me dice la luz que han detectado que es una zona como óptima para empezar a ejecutar un proceso de ensamble y investigación. Muy bien, ya está habitada toda la zona allí. Sí, Bueno, muy bien. ¿Cómo logran ingresar al holograma verifica? explica la luz que es a partir de un cambio cíclico, me explica cómo a través de un periodo de tiempo todo el holograma está siendo no solamente regulado por las entidades, sino también que hay una especie de patrón conductual en toda la condición, no solo climática, sino energética y de todo lo que corresponde al holograma. Entonces, cada determinado tiempo hay una pequeña brecha. Que esta brecha permite encontrar los puntos específicos que determinan los patrones más óptimos para poder hacer una especie de materialización. Y esta Ok. materialización no solo permite que haya pequeños destellos de una cuarta, sino que es una especie de conexión, como si fuera un Sí. Punto portal, singular. como si fuera un portal de alguna manera natural, por llamarlo Mm. así, que se forma a partir del cambio cíclico que se efectúa. Explica Ok. cómo esta primera luz lo que hace es determinar el punto exacto en donde em, m- vibracionalmente se pueden mover y manipular sin que Ok. haya un efecto colateral. Explica también cómo cuando se hace esta especie de agrandamiento de luz, no es que se expanda, sino que se empieza como si fuera una Claro. especie de llegada de Sí. invasión, de materialización. La primera esfera que cae, se ve como hay un reptil adentro y este reptil determina que no hay peligro. Conforme lo va determinando, se empieza a Verifica si, hacer. disculpa, verifica si en ese punto las entidades tenían control del holograma, en el punto de llegada. Sí hay control. Ok. Y es lo que permite que lleguen allí. Muy bien. Continúa escribiendo, por favor. Sí. Una vez que este reptil determina que no hay un riesgo, se ve cómo empieza a mandar información a través de un sistema de comando y empiezan a llegar otros. Conforme van llegando, la tecnología comienza a desplazarse y empieza como una construcción por debajo, pero es todo muy, muy rápido. Se ve como si la tecnología se tuviera un tipo de movimiento y se expandiera, creciera y empiezan a generar ahí pequeños artefactos y es con lo que empiezan a determinar puntos de experimentación. Explica también la luz cómo los prisioneros que están ahí no estaban de alguna forma del todo planeados. Explica cómo están ellos tres hablando y están viendo hacia el fondo y observan la luz que cae. Cuando lo observan, se acercan, no, ni siquiera tenían una sensación de temor, ni mucho menos. Simplemente se acercan para ver qué es lo que está pasando. Y cuando se acercan, estos reptiles ya tienen como un grupo más grande porque pasan muy, muy rápido y los aprisionan. Es como si tuvieran un armamento y cuando es como una especie de cañón. Y cuando lo activan, se activa solo con sus manos, como si la mano metiera completamente la cavidad al cañón y ya toma como un control, pero es como parte de una función genética y a través de del control mental no se ve como un gancho ni nada, es como un ensamble,
como una arma biológica que se ensambla directamente a los cuerpos. Cuando lo hacen, empiezan a atacar y se ve como si los electrocutaran. Se ve como el cuerpo comienza a moverse muy, muy rápido y se desploma por un momento. Cuando se Muy, desploman, los toman y los llevan en la parte interna. Y es ahí cuando inician un proceso de experimentación. muy bien, verificada con la luz y en este punto establecemos conexión con Armando hasta el punto previo que estamos observando la llegada de estas entidades. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Lo que nosotros interpretamos como 12 años. Ok. Pregúntale a la luz cómo es que toda esta intervención reptil fue posible, si hasta donde tenemos conocimiento no había intervención reptil en el holograma en época Atlante, al menos cuando alcanzaron su auge. Explica que no estamos en el núcleo Atlante, explica cómo son momentos posteriores a la época como, como completamente de expansión. Ok. Explica cómo hay, como si la época Atlante se dividiera en pequeñas eras distintas y la Sí. época a la que tú te refieres es la época inicial, en donde toda la energía y tecnología estaba a favor del humano, en donde todo el enfoque de crecimiento estaba siendo completamente optimizado desde el humano hacia sí mismo. Explica cómo posterior a esto previo al ataque hay un pequeño lapso y en este lapso los atlantes comienzan a dividirse. Cuando se dividen es cuando comienzan los pequeños ataques previo al ataque como mayor. Verifica qué es lo que sucede con el grupo que estaba allí haciendo el estudio en el agua correspondiente a Armando, por favor. Se observa cómo va con otro grupo de personas y comienza a explicarles sobre la alteración que hay en ese espacio y empiezan a determinar como periodos de vigilancia. Explica cómo tienen, pero es como si cada uno se encargara de una cosa específica. Entonces, les explica que tienen que estar en constante observación para ver qué tipo de comportamiento va generando más adelante este tipo de anomalía para ver si se vuelve un riesgo. Posterior a Sí. esto se ve como este pequeño agujero empieza a hacerse como más grande y esto llama un poco la atención de ellos. Cuando comienzan a acercarse, lo hacen con mucha cautela. Hay otros que dicen que no es seguro, Ok. pero los que se acercan empiezan a identificar cómo hay materiales metálicos en la zona subterránea, pero explica la luz que es porque la nave comienza a tener movimiento. Ya la pequeña base ya no se ve como un pequeño laboratorio, sino que es una construcción mucho más Avanzado. grande y ahora ya esta construcción tiene las propiedades de una nave con movimiento. Explica cómo empieza a tener una especie de pues movimiento Claro. para salir y es lo que ellos empiezan a determinar y a observar. Cuando ésta sale, los reptiles que hay dentro empiezan a ver a los atlantes que están ahí y comienza un pequeño ataque, pero lo que hacen es irse, no los detienen, se van. Ok, ¿por qué? Verifica. La jerarquía llama directamente a estos seres, ya que se ha determinado que es óptimo una especie de como una hibridación, como una alteración más profunda, y para esto los sujetos tienen que ser llevados a como a la base central. Quieren hacer una experimentación en cuanto a la parte cerebral para hacer una especie de ensamble, una fusión entre conciencia reptil y conciencia humana, Sí. generando un nuevo aspecto. Claro, un mayor control al que se tenía en ese entonces, ¿no? Sí. Muy bien. Verifica qué es lo que sucede con Armando en esa línea de tiempo. ¿Qué rol cumplía él dentro de esa sociedad?
Me explica la luz que era una especie de vigilante. Él no cumplía el rol ni de ni de científico, ni de como médico, ni Claro. como maestro o guía. Él era más un vigilante en cuanto a la observación del entorno y ante la muestra de una situación de riesgo o peligro. Explica que también estaba como muy cómodo consigo mismo más que con un grupo. Esto le permitía ser no solo más silencioso y más rápido, sino que también la interpretación de la información que se recibía del entorno era mucho mejor procesada, lo que garantizaba que a la hora de expresárselo al grupo iba a estar llena de una experiencia completamente rica en cuanto a todo lo que Sí. vivía, ya que no había ningún otro tipo de distractor. Explica cómo las cualidades y los sentidos intensificados que se tenían en este momento garantizan y benefician también la labor que él hace, puesto que todos los sentidos él estaba demasiado atento a sí mismo, se observa cómo lo que ve, lo observa con gran detalle, lo que escucha, lo que huele, entonces por eso esa labor como tal, por eso esa tarea específica. Claro. Cumplía con todas las características para hacerlo eficientemente. Sí. Muy bien, avanza la línea de tiempo y observa qué es lo que sucede con él posterior a todo eso. Uno, dos, tres. Avanza la línea y se observa ahora un ataque reptil, pero es mucho más severo. Masivo Hacen, sí, al o menos directamente. en donde nos encontramos ya es a todos. Se observa cómo están siendo atacados y es ¿Cuántas naves actuaron en ese punto donde te encuentras? hay 824 naves, sin Ok, embargo, no todas están atacando. Están haciendo una especie de red, están haciendo una formación específica y algunos empiezan el ataque mientras otros simplemente se dedican a recolectar. Se observa también como el ataque no es como con láser o demás, sino que es como si los paralizaran completamente y dejan de moverse. Sus cuerpos están vibrando mucho. Es similar a que los electrocuten, pero no se ve ese ataque como onda tal, sino magnética, como un pulso magnético, ¿no? sí, están completamente paralizados, no pueden moverse. Muy bien. ¿Y quién es el que logra la captura del aspecto de Armando? ¿Era la nave que estaba correspondiente allí en la parte subterránea? ¿O es otra? Corresponden a la misma jerarquía. Se observa que en el caso de Armando, la recolección es por parte de otro reptil, pero corresponden a la misma jerarquía. Ok, comprendido. Posterior a ese proceso, ¿qué es lo que hacen? ¿No desencarnan? ¿Se lo llevan en aspecto físico? ¿O qué es lo que sucede? Lo desencarnan. Bien, muy bien, avanza la línea de tiempo y observa qué es lo que hacen con su aspecto físico. Uno, dos, tres. Se Verifica observa. si, sí, verifica si el proceso que estaban buscando realizar, es decir, la fusión entre la conciencia reptil y la conciencia humana, pudo haber sido llevado a cabo. No es efectiva. Siguen haciendo experimentación. Se observa cómo intentan hacer esta fusión no como una dualidad genética, sino como un punto de control. Explica la luz cómo este ejercicio específicamente que están buscando optimizar las entidades es como una especie de interruptor en el que a manera voluntaria se apague, por llamarlo de alguna manera, la parte humana y se active meramente la parte reptil sin necesidad de una implantación. Explica cómo No cuando entendí. se hace a través de la parte cerebral y se junta este tipo de biología reptil a un punto de pensamiento y comportamiento reptil, el simple hecho de hacer una activación desde la zona cerebral garantizaría un comportamiento óptimo para ellos sin la necesidad de una implantación completa, ya que sería como tener a un reptil eh,
meramente encarnado, garantizando una extracción energética no solo del aspecto, sino de todo lo que está a su alrededor. Comprendido. ¿Qué es lo que sucede con el aspecto físico? Armando lo vuelven a reingresar en el holograma o se lo llevan a otro lugar. No, se observa cómo están haciendo experimentación, después lo regresan, pero la experimentación comienza a tener como fallas. Se ve como no lo alcanzan al nivel que ellos quieren y empiezan a cuestionar parte del proceso de todos los biológicos, los científicos biológicos que hay Claro, aquí, porque es como si no lograran determinar cómo hacer el ensamble. Explica claro, no logran también. resolver el problema. Exacto, explica la luz también que comienza un proceso ahora de hibridación, pero ya no en la parte superior, sino en el comportamiento del sistema general. Empiezan a hacer una intervención en cuanto a em, pues los implantes que ya son mucho más severos y no tan avanzados como el que querían colocar en la zona superior. Y explica también cómo hay como una especie de impulso hacia los cambios emocionales sumamente drásticos. Muy bien. Verifica el momento en que lo vuelven a reinsertar. Uno, dos, tres. ¿En qué condiciones lo hace? La luz me muestra, es Egipto Sí, y Es, es un niño, al principio todo está bien, se observa cómo está con su familia, está dentro de un núcleo familiar estable. Sin embargo, posterior a eso hay una sequía y empieza a haber hambruna y empieza a haber mucho sufrimiento. Explica la bien, luz que cuando inician este proceso, el desequilibrio emocional no solamente es para la extracción energética, sino que también una vez que existe este desequilibrio hay un comportamiento en la zona cerebral que les permite hacer una implantación mucho más profunda y generan una puerta de entrada, por llamarlo de alguna forma, para hacer este tipo de ensamble que ellos quieren, en donde un cuerpo humano pueda habitar una conciencia reptil. Explica también cómo este cambio drástico es repetitivo con el objetivo de garantizar que se lleve a cabo. Es como si lo mantuvieran muy estable al principio y en un entorno feliz y después simplemente lo corten de tajo para generar un estado completamente claro. opuesto. El contraste genera que al final la extracción energética sea mucho mayor. Pero es muy pronunciado y el objetivo no es la extracción energética, pero no es solo eso, sino generar un comportamiento diferente en la zona cerebral. Cuando se empieza a modificar toda la zona cerebral, las conexiones neuronales, el comportamiento natural biológico del cerebro, este puede permitir que la implantación sea mucho más efectiva y a niveles profundos. La profundidad de los implantes no solo va en la base de los órganos que son como más evidentes o los órganos principales, sino que para que la tarea que ellos quieren realizar funcione, se necesita hacer una especie de como un hackeo completo y a su vez Sí, un mapeo profundo respecto a puntos específicos que permitan el ensamble de la conciencia reptil. Esto genera una especie de incubadora. Esta incubadora a un tiempo determinado permite que la conciencia reptil comience a ser habitable dentro del aspecto. Es claro, como más si hicieran comprendido. una especie de robot vivo y a voluntad se proyectara meramente la entidad. Explica la luz que es muy similar a una posesión, pero no de manera agresiva, sino meramente vívido y Claro. palpable. Y logran hacer esa experimentación, logran llevarla a cabo, Armando. Lo repiten muchas veces, pero no ha sido exitoso. En él no. Explica la Bueno, luz también que el mapeo que se realiza es como muy minucioso, tiene que ser muy específico. Y cuando algo se sale de control o no o se pasan, es hora de desencarnarlo para volver a empezar. ok.
Vamos a verificar algunos puntos de Armando. Vamos al momento en que él tiene 30 años y fallece su padre. Lo deja en el hospital y hay una sensación de haberlo abandonado. Uno, dos, tres. Estamos en ese momento. Muy bien. Verifica qué es lo que sucede, que no permite que él logre sentir como tal la culpa, la pena o algún tipo de dolor. Explica a la luz que en gran medida es a causa de la implantación y la modificación que se ha llevado a cabo en él. Explica también cómo no solo pasa en una sensación de culpa o dolor, sino que se lleva al contraste en donde tampoco puede sentir una gran emoción o periodos de felicidad elevado. Es como si estuvieran adormeciendo completamente la zona cerebral y de esa manera genera un impacto en todo su cuerpo. Explica cómo también hay una intervención completa en la zona cardíaca y en todo su cuerpo en realidad, pero esto permite que no haya como una identificación completa de la parte emocional. Explica que esta situación genera un cúmulo de energía que sigue haciendo una especie de, como una especie de gelatina, y esta gelatina comienza a cubrir gran parte de los implantes que hay y es como si los sellara, como si fuera un gel o una especie de silicón y se endurece con los implantes. Muy bien. Explica también cómo en este punto las emociones que él considera tener no del todo son emociones que él identifique, más bien lo interpreta y lo relaciona con las emociones que de alguna forma escucha o que entiende por parte de alguien externo. Sin embargo, toda la parte emocional está completamente alterada y bloqueada. Explica la luz como en la zona cerebral hay múltiples alteraciones, múltiples implantes y múltiples modificaciones, lo cual también hace que haya un desnivel muy constante. Y esto con el objetivo de provocar una depresión a un nivel tan súbito, ya que la implantación no fue llevada de manera efectiva en esta línea de tiempo, lo que se, se interpreta como diciendo que es hora de reiniciarlo por parte de las entidades. Es lo que ellas dicen, que es hora de Claro, reiniciarlo. la misma dinámica que intentan hacer este proceso de experimentación y al no ser exitoso, pues vamos a empezar de nuevo. Sí, Correspondiente a su parte emocional, es decir, no hay un reconocimiento, no hay conciencia dentro de todas las emociones mayormente negativas, es decir, no hay culpa, no hay dolor, no hay tristeza de una manera interna como tal. sí, y no se refiere a que el aspecto no sienta, sino que está sumamente intervenido, lo que impide que haya una situación de reconocimiento. Claro, Inclusive no es solo, disculpa, inhibe las sensaciones. exacto. Ok. Muy bien. Sucede una situación con su hijo en el cual a partir de los 12 años ya no puede verlo. Comenta que hay diferentes situaciones en las cuales hay un alejamiento completamente de parte de su hijo y ya a la edad de los 18 años le dice que él no quiere saber nada de él. Dentro de todo esto pues hay un malestar, pero funge la misma dinámica en la cual él no hay un sentimiento de dolor profundo. Lo entiende, lo comprende, pero simplemente dice hay que seguir adelante. Verifica, por favor. Sí, corresponde a la misma dinámica. Explica a la luz cómo los estímulos están siendo colocados específicamente para generar un desequilibrio emocional. Sin embargo, el nivel de respuesta del humano no es el que se espera. Está en un estado sumamente pasivo, no equilibrado, sino pasivo. Esto le impide no solamente sentir mucha tristeza o sentir algo negativo, sino está completamente pasivo, como si estuviera dormido, Ok, pero forma comprendido. parte del mismo estímulo. Quieren como romperlo, como que se quiebre para la extracción energética como masiva y a partir de ahí hacer un Claro, reinicio. sí. Su mamá fallece y pasa el mismo estímulo.
y la misma reacción. Siente no haber hecho nada, lo expresa a sí mismo, no haber hecho nada, pero correspondiente a lo que siente, no hay un sentir completo. Verifica. Sí, corresponde al mismo estímulo. Explica que se ejecuta con los más allegados. Una vez que se hace una alteración completa al entorno, se busca que el humano tenga un impacto a niveles profundos y se altere drásticamente. Cuando hay situaciones que simplemente no generan ningún tipo de respuesta en él, se lleva a un siguiente nivel este estímulo. En este caso, cuando desencarnan a su madre, se observa cómo están esperando que sea el momento adecuado para hacer la extracción, pero no hay ningún tipo de respuesta. Empiezan a hacer un ajuste en los implantes, sin embargo, el mapeo que ya hay en toda la zona cerebral ya está hecho, ya está establecido, no hay forma de regresarlo. Entonces siguen haciendo estímulos hasta que llegue uno es como si fueran en niveles, cada vez uno más fuerte que el otro, buscando la respuesta de él para hacer una extracción en ese momento. Explica la luz que lo que buscan es generar como un choque emocional, como si estuviera lleno de muchas cosas, hasta un punto en el que es como una especie de ataque al corazón y en ese momento hacer Claro. la extracción y simplemente volver a tomarlo para reingresarlo posteriormente al holograma. Vamos a verificar un momento en el que él está haciendo una limpieza en su casa, va y se lastima el brazo. Se lastima el brazo, posterior a esto, aparentemente se lo rompe, le hacen todo el proceso de enyesado, pasa aproximadamente un mes y no le sana. Cuando va al médico, posterior de diferentes interacciones, pues le determinan que tiene cáncer. Vamos al momento inicial y vamos a ir revisando punto a punto para ver en qué momento inicia o si ya estaba de acuerdo. Uno, dos, tres. La luz me muestra primero el momento donde se lastima y me muestra cómo la línea ahora está avanzando hasta el punto en el que le detectan el cáncer. Me Sí, hace un acercamiento disculpa. ahora del aspecto y me muestra cómo toda la parte interna ya estaba dañada. Es decir, toda la energía que se estaba segregando, que se vuelve como una especie de gelo de silicón que envuelve ahora los implantes que hay en todo su cuerpo, van generando una especie de, como si se estuvieran degenerando la parte celular y a su vez esto estuviera haciendo un factor contaminante. Explica que cuando existe esta pequeña, porque al principio no es como el cáncer como tal, sino que es una especie de herida, de fractura, se empalma toda esta parte del gel y es un envolvimiento completo. Me muestra también parte de la implantación y se observa cómo este gel no es solamente la energía, sino como también hay una segregación por parte de los implantes y es como si se fusionaran completamente. Esto genera una situación de contaminación en todo el aspecto. No solamente se ve en su brazo, me explica la luz que en este punto se detecta en la zona superior, ya que es el punto que se identifica y el punto lastimado de alguna manera, pero hay múltiples zonas en su cuerpo que tienen esta condición. En ese punto, muy bien. Verifica si todo eso fue premeditado por las entidades que estaban controlando. Sí, explica la luz que sí, todo forma parte del plan específico, ya que el humano no se somete y no responde ante los estímulos establecidos, se busca un nivel de ataque mucho más profundo, un estímulo cada vez más intenso. Si el exterior no genera un daño al aspecto de manera directa, se busca hacer un daño como a niveles más graves en cuanto a sí mismo. Explica cómo también este tipo de material está en la zona sexual, pero este se identifica poco antes del brazo y explica a la luz cómo buscan dañar toda la parte psicológica también, generando una especie de inconformidad y a su vez impotencia. Están buscando el quiebre de todas las formas posibles. Bien, en el momento en que
Le dan el diagnóstico de cáncer, él aparentemente no siente nada. Verifica ese momento. Uno, dos, tres. Verificamos el momento, se observa cómo hay una pequeña reacción, no es la reacción que se espera y tampoco es sumamente eh, ni explosiva, ni expresiva, ni lo hace saber, sin embargo ya hay una pequeña actividad en la zona cardíaca, hay más segregación energética. Es aquí cuando se determina que se tiene que seguir avanzando con este mismo patrón. Explica la luz cómo tenían tres factores como de conducta, como tres posibles opciones por si una no era factible, seguir con la otra. Y esta es la opción, como la segunda opción. Una vez que hay respuesta, determinan que tienen que hacer un seguimiento bajo esta misma opción con el objetivo de hacer de buscar y obtener una respuesta más grande hasta lograr la extracción total. Ok. ¿Y qué es lo que no permite que él sienta el exceso de implantes, las diferentes programaciones que ha venido estando trabajando? Porque aparentemente se escapa de las manos inclusive de estas entidades, ya que es su misma implantación la que permite que no haya un reconocimiento, pero el resultado no sigue siendo óptimo para ellas, es decir, no hay una extracción energética como lo espero. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí realmente? Verifica con la luz. Es la implantación, me explica la luz cómo es a causa de la implantación, pero sobre todo por la zona cerebral. Explica cómo es como si hubieran tomado fragmentos y al no permitir que el cerebro se comunique de manera natural con todo el sistema general, esto va generando pequeños aislamientos. Explica cómo también esto genera un comportamiento completamente diferente y anormal. Sin embargo, ya no le da pie a que, o sea, se hace un bloqueo completo, tanto para la parte emocional y de expresión que puede tener él, tanto para el objetivo que ellos quieren, que es hacer esta especie de fusión. Explica la luz cómo este mapeo que hacen a través de la tecnología se ejecuta a edades muy tempranas y empiezan a buscar los puntos inestables. Pero cuando hay una alteración y se quita un fragmento, por llamarlo de alguna forma, quitarlo, en una encarnación difícilmente se puede volver a colocar ya que se interrumpe y como se bloquea completamente el proceso natural que tiene que llevarse a cabo para que la fusión que ellos quieren sea óptima. Si, como si se pasan, ya no funciona, y si les falta, no funciona. Entonces, una vez que estas pruebas ya no funcionan, hay que volver a empezar. Claro, arruinaron todo el proyecto, por así decirlo. Sí. Muy bien. Pasa determinado tiempo desde que le dan este diagnóstico y aproximadamente 7 meses después determinan que hay que, primero le hacen la extracción de la tiroides en marzo y ya hasta el mes de diciembre le determinan que tienen que extraerle, amputarle el brazo. Verifica si posterior a eso, cuál fue la dinámica que estaban buscando y si aún permanecía el cáncer en su cuerpo. Uno, dos, tres. La luz me indica que hay puntos específicos en todo su cuerpo que determinan un factor de riesgo en cuanto a la muerte, como si las células estuvieran muriendo de manera constante Sí, a causa de estos implantes y de la gelatina, del gel que hay claro, cubriendo. Me explica cómo hay uno en la zona digestiva, en la zona sexual, en ambas piernas y en la muñeca. Se observa cómo justo en la unión de la muñeca hay también gran cantidad de este material viscoso, de hecho es justo en la unión, y explica también cómo en la zona cardíaca se está dividiendo, como si se estuvieran formando por pequeños hilos. Explica que es porque están preparando el aspecto para este colapso. es decir, no ha sido suficiente todo lo que han hecho y van a buscar algo más agresivo, a pesar de lo brusco que ha sido hasta ahora. Sí, son sumamente hostiles y violentos. Muy bien.
Un mes después aproximadamente, él empieza a perder las fuerzas en sus piernas. Al día siguiente ya no tenía ningún tipo de movilidad. Verifica qué es lo que sucede allí. Él menciona que sentía una especie de cinturón en su parte de la cadera. ¿Qué es lo que hay allí o qué es lo que estuvieron haciendo? Sí, se ve implantación en la zona media, se observa como hay un cinturón bastante ancho que está rodeando no solo la cadera, sino inclusive un poco más abajo. Pero la condición de sus piernas no solo se debe a eso, sino a la cantidad de esta gelatina, de este material está colocado justo arriba de la rodilla, está en ambas piernas. Entonces hay como una especie de desconexión completa con toda la parte nerviosa. Entonces es como si no las tuviera, como si no tuviera, como si no las tuviera, no tiene fuerza, pero tampoco tiene la sensación como tal. Explica la luz como el objetivo que querían ahora era hacer una amputación también de estas extremidades con el objetivo de generar un daño cada vez mayor hasta que el aspecto simplemente colapsara. Me explica también cómo, a pesar de esta situación, hay una sensación muy presente en él, que es como la sensación de querer estar vivo, pero no solo por alguien más, sino porque de verdad la vida significa mucho, porque le da mucho, como mucho valor a la vida, al poder hacer algunas cosas, al poder ver, oír. Para él la vida es una experiencia y por eso se aferra de alguna manera y Claro. no da la No respuesta sabía. que quieren las entidades. Lleva varios años sin poder llorar. Es decir, dice que siente las emociones, pero que él no puede llorar. Justamente ayer hicimos una actividad de hipnosis clínica donde él pudo sacar todos estos sentimientos y asimismo cómo expresarse a nivel de llanto, de culpa, de reconocer todo aquello que ha venido trabajando de manera negativa, por así decirlo, o aquello que no se permitió sentir en su momento y fue como si se permitiera sentirlo. Inclusive pudo sentir aquella sensación de manera energética, ¿no? De su brazo amputado. Verifica ese punto con él, por favor. Sí, la luz me explica que en ese momento específico, primero me muestra el cerebro y me muestra toda la red que hay y las manipulaciones que hay. Posterior a esto me explica cómo en cada uno se está alojando como una memoria, un proceso de conciencia. Este almacenamiento contiene no solo información de esta línea, sino información inclusive de las líneas en donde no hay ningún tipo de intervención. Cuando Claro, se accede a la hipnosis como un tradicional. ejercicio, como un punto de acceso, eh, no solamente estás accediendo a una parte emocional, sino que se accede a una parte interna de cada aspecto. El poder acceder a este punto permite que haya una solución de un problema a nivel profundo, porque no solamente se accede, sino que se reconoce. Cuando se reconoce se enfrenta y cuando se enfrenta se modifica. Cuando existe esta modificación, el nivel de respuesta es completamente diferente. En el aspecto de él, cuando sucede esta situación, me explica cómo el mapeo es como si quedara completamente expuesto. No, no se desimplanta, pero es como si quedara Claro, expuesto y esto permite que haya un recorrido completo por, pues, desde él hacia sí mismo. Explica cómo hay un reconocimiento de la parte emocional, puesto que ya no solo se entiende y se reconoce la intervención que hay a nivel biológico, sino que se va a un punto mucho más adentro, mucho más profundo cuando comienza a externar cómo se siente y cómo se sintió en diferentes momentos como tal, hay una respuesta, pero no es la respuesta que las entidades buscan, sino que es una respuesta que permite una especie
como si se estuviera depurando, como si hubiera una especie No. de, como si estuviera encerrado con mucho gas y alguien abre una ventana y sale el gas y se observa cómo está saliendo completamente toda la parte emocional y hay actividad en la zona cerebral. Esto permite que se conecte de manera es breve, pero es inmediato también todo el sistema. Explica la luz que en base a la genética que posee y al almacenamiento también que posee, almacenamiento genético celular, este tipo de ejercicios ayudan muchísimo ya que la respuesta es inmediata y no pasa como en otros aspectos. O sea, es específico en su caso, ya que tienen Claro, no solo una facultad cerebral y un almacenamiento diferente, sino que es como si todo fuera mucho más intenso. Y esa sensación de libertad es inmediata, es muy rápido, o sea, los cambios son muy notorios, muy evidentes, muy rápidos. bien. Y las sensaciones que comienza a tener forman parte de esa misma respuesta que efectúa su cuerpo. Explica cómo también hay un hormigueo en la zona trasera de ambas piernas, pero es muy breve. Ok, comprendido. Muy bien, vamos a trasladarnos a su casa, línea de tiempo actual. Al llegar, neutralizamos todo. Protocolo de neutralización, todas las entidades, cascos, aros y espirales lumínicos. Uno, dos, tres, ahora. Nos trasladamos. Sí, Observo cómo todo queda completamente neutralizado. Nuestros humanos los hacen una emanación energética que envuelve completamente el espacio. Se observa cómo las entidades que hay quedan completamente paralizadas. Se les colocan aros, burbujas y a muchas de ellas se les colocan cascos. Hay entidades de todo tipo. Hay sí, reptiles, hay grises, hay insectoides, hay demonios. Se observa cómo todos están siendo completamente neutralizados. En el espacio en donde se encuentra él, hay reptiles y hay grises, quedan de igual forma completamente neutralizados. Se observa cómo hay un circuito completo, es un circuito, se ve como si fueran líneas de luz, pero están formando una especie de, como si fuera una jaula, se ve de esa manera. sí. Se observa cómo ¿Cuántas entidades también, hay? Disculpa. no te escuché, ¿Cuántas entidades hay? hay 124 entidades, solo con Bien, solo con él. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué estabas diciendo? está esta especie de jaula y hay múltiples líneas que se interconectan entre ellas. Están buscando cualquier tipo de alteración o cambio. Explica la luz que lo que están buscando como tal es cualquier tipo de frecuencia y alteración que impacte de manera directa al aspecto para así hacer una especie de extracción. Claro, bien. ¿Quién está a cargo allí? Es un reptil. La luz trae la información directamente de este reptil. Uno, dos, tres. Descripción y nombre, por favor. Sí, es un reptil, es de color como vino, se ve como si fuera de color sangre, los ojos son completamente negros, se observa la cara es plana, los ojos son muy muy pequeños, la boca es ligeramente alargada, se ven dientes muy afilados y se ve como si tuviera más de una hilera de dientes. Ha sido parte también de una alteración genética, es erguido, en la parte trasera hay como pequeñas bolas, como si fueran múltiples bultos en toda su espalda, como si fueran músculos, pero deformes. Se observa igual una complexión bastante grande, tiene 5 dedos, las uñas son muy largas y se llama Merker Cercor. Merker Cercor. Disculpa, repíteme. Merker Cercor. Merker Sergor. Bien. Déjame con Merker Sergor. La luz desintegra cualquier tecnología que tenga allí implantada en él y te prepara para el cambio. Uno, dos, tres. Merker Sergor. Estás completamente neutralizado.
Ataque totalmente. Intercepción humana. ¿Por qué 124 entidades allí? ¿Por qué tantas? ¿Por la genética atlante? Comparte genética atlante y forma parte de un grupo selecto humano. Muy bien. Ataque Grupo me pertenece. lento, el ataque es excesivo. Primero el cáncer, luego su brazo, la tiroides, que sigue la vida. Las ganas de vivir no se las arrancas ni con nada. Y ahora, bueno, de una forma u otra, ha tocado fondo y ustedes también. Vas a ser eliminado. Déjame con Monse. Uno, dos. Ahora, la luz te repotencializa. A su vez, se extrae la información correspondiente a la jerarquía de Merkersor. Merkersergor, por favor. ¿Cuál es su nombre? Es Koulut. Koulut. Un Cthulhu. Bien. Escríbelo, por favor. Mide 68 metros. Está lleno de como de un material viscoso oscuro. Se Sí, verifico con observan, la luz de la materia oscura. corresponde, me dice. Bien, Se observan únicamente los ojos, pero es como una masa, nada más. No se identifica una forma como tal, es una masa. entendido. Ahora observa su planeta, por favor. Uno, dos, tres. Sí, se observa el planeta. Es, Escribe. está lleno de como pequeñas rocas alrededor. Se observa cómo están siguiendo un patrón y explica a la luz que eso es un armamento de defensa y ataque. Se observa también en la parte central cómo hay una especie de como pozo y es todo lo que hay dentro es el mismo material que lo está cubriendo. Bien. ¿Cuál es el nombre de este planeta? Sidek. Bien. Vamos a hacer conexión con 1 millón de humanos luz. Uno, dos, tres. Verifica, por favor. Se abre portal y están siendo verificados. Los humanos llegan en una especie de formación, observo cómo se van colocando específicamente para ser verificados y una vez que son verificados, los demás ayudan al proceso de verificación. Siguen llegando. Todos corresponden en frecuencia y vibración a humanos luz. Bien, se comparten las coordenadas y toda la información correspondiente. Nos preparamos para trasladarnos. A cuenta de tres nos trasladamos. Todas las entidades, tecnología, naves, todo lo que esté allí queda completamente neutralizado de espirales lumínicas, cascos y burbujas para todas las entidades. Uno, dos, tres. Nos trasladamos. Por favor, nos acompañan todas las entidades. Nos trasladamos. En cuanto llegamos, observo cómo los humanos luz se dividen y comienzan a hacer un envolvimiento energético de toda la armería que hay. Se observa también cómo a todas las entidades que hay las encierran en burbujas lumínicas y se les colocan aros. También se les colocan cascos. Hay una sensación de mucho calor aquí. Muy bien, tu mano luz te repotencializa y equilibra tu temperatura corporal. Uno, dos, tres. Desintegran toda esa tecnología también. Sí, observo cómo comienzan a desmantelar la tecnología. Mi mano luz hace una repotencialización y estabiliza los niveles térmicos. Observo cómo también hay una extracción de toda la energía y la materia negativa que hay dentro de este agujero en el planeta. Y una vez que lo extraen, lo envuelven completamente en una burbuja de luz.
observo cómo también este tipo de materia estaba generando esa especie de, como si fuera una radiación a todo Sí, lo externo y por eso se sentía de esa manera. muy bien. Quedó totalmente comprimido, desintegrado. Sí, Bien. Identifican humanos, luz y aspectos físicos, desmantelan esa tecnología y proceden a la liberación, repotencialización y fusión. Ahora, sí, observo cómo identifican en dónde están los humanos luz y los aspectos físicos, empiezan a desmantelar todo lo que los tiene cautivos y una vez que lo desmantelan inician un proceso de repotencialización. Veo cómo los liberan y comienzan a actuar de manera simultánea. Pasa no solo con los humanos luz, sino también con los aspectos físicos. Una vez que están siendo liberados, se emparejan, bien. libres. Desintegran toda la tecnología o restos de materia oscura que haya quedado en la jerarquía. Ahora, Sí, los humanos pues empiezan a hacer una extracción de toda la materia que hay cubriendo a este ser y veo cómo comienzan a comprimir todo lo que van sacando de su cuerpo. Conforme lo van haciendo, también se observa cómo extraen múltiples aparatos, como si fueran tubos, como picudos, como si fuera una especie de, como si se activara y fueran lanzados, y se claro, ve especie cómo de lo desintegran completamente. cuerpo. ¿Escuchas? Sí, Bien. Confírmame cuando haya quedado desintegrada esa tecnología. desintegrado. Queda la Bien, jerarquía en su forma natural. bien. Extraen toda la información correspondiente a Armando y la comparto. Uno, dos, tres. Se extrae la información y se comparte. Observo cómo la luz me muestra inicialmente el objetivo al que quería llegar y es justamente el ensamble hasta un punto en el que permitiera un traslado de conciencia, no solo de una entidad como un reptil o un gris, sino a un punto que le permitiera liderazgo en el holograma. Explica cómo este nivel de implantación se estaba buscando para que jerarquías formaran no solamente como una forma de control en el holograma, sino que también formaran de alguna forma parte de la dinámica y esto permitiera generar los estímulos suficientemente potentes para una extracción en masa, como si Claro. hiciera Repetir pasar el, su conciencia de alguna manera al aspecto para tener un comportamiento completamente libre dentro del holograma. claro, en cierta manera hacerlo masivo como una vez ya se hizo. Repetir el ciclo. Bien. Sí, Proceden a ejecutar el llamado en el cerebro de esta jerarquía, la luz. Todas sus entidades, tecnologías, naves, comienzan a llegar. Uno, dos, tres. Protocolo de neutralización también, por favor. sí, se programa el llamado por parte de la luz y la jerarquía lo ejecuta. Observo cómo comienzan a llegar un montón de naves y un montón de entidades. Conforme van llegando, están siendo completamente neutralizados. Se observa cómo las entidades se les colocan aros y burbujas de manera individual y las naves quedan completamente obsoletas, puesto que la tecnología queda completamente neutralizada. Se observa también cómo la jerarquía intenta hacer una especie de movimiento, está muy enojado pero es inútil, no puede moverse. Bien. Proceden a la eliminación de todo allí. Entidades, naves, el planeta y la jerarquía de todas las líneas de tiempo, por favor. Uno, dos, tres. Todos los humanos los colaboran en el proceso. Sí, los humanos actúan de manera simultánea. Observo cómo están desintegrando toda la tecnología y a las entidades que hay. Una vez que inician este proceso, veo como un grupo de ellos empieza a rodear a la jerarquía y empieza a desintegrarla también. Es muy rápido. Y una vez que terminan, veo como hay una especie de como burbuja lumínica que está en la parte externa y finalmente se comprime. Bien.
Cuadrante limpio. limpio. Bien, nos trasladamos a su casa y ejecutamos el proceso de limpieza y repotencialización de burbuja uno, 2, 3. La luz hace un barrido completo. Se ve cómo está desintegrando la tecnología que hay. Sin embargo, es únicamente el espacio en donde él reside. Se observa también cómo ahora hacen múltiples impactos en un punto específico y una vez que alcanza una cantidad como tal de energía lumínica, esta comienza a expandirse hasta tener una formación de una burbuja. Se observa cómo no solamente es en donde está él, sino ligeramente más arriba y más abajo, pero respetando toda la edificación. Está Claro, su formada ahí. esposa verifica si el aspecto físico de su esposa también estaba allí en el planeta. Sí, también estaba ahí. Bien, hacemos conexión con el humano luz de Armando. ¿Cuál es su nombre? Sí, sí. Muslem Muslim, dimensión. 24. Bien, vamos a despedirnos de todos los humanos luz de ayuda y los del planeta. Uno, dos, tres. Regresa. Sí, agradecemos y nos despedimos. Se abre un portal y observo cómo comienzan a irse. Bien, hacemos conexión con el médico Saturno. Uno, dos, tres. Sí, se abre un portal al lado, observo cómo se cierra en donde se fueron los humanos luz. Y en Sí, cuanto ingresa el médico Saturno, nuestros humanos luz se acercan y giran alrededor de él. Los campos energéticos interactúan. No hay una alteración en el perímetro en este punto. Positivo para médico Saturno. bien, se le comparte toda la información correspondiente a Armando y su esposa. Proceden, por favor. Sí, se comparte la información de ambos. Nos invita a pasar a su espacio a través del portal. Estamos cruzando. Y una vez que estamos aquí, observo cómo hace bajar dos burbujas lumínicas. Una vez que bajan, veo cómo los invita a pasar. En el aspecto de él, veo cómo la energía trabaja con muchísima velocidad, pero sobre todo en la zona superior. Observo cómo es como si jalara un montón de cables y un montón de tecnología ahí, y en cuanto salen de su cuerpo se desintegran completamente. Ahora lo que hace es que con la energía lumínica comienza un ensamble como si estuviera fortaleciendo los tejidos y las uniones de manera natural. Se observa cómo ahora la energía comienza a bajar por todo el aspecto y hay una repotencialización en todos los órganos. Se ve como toda la masa y esta gelatina que se estaba formando empieza a ser desintegrada conforme la luz va recorriendo todo su aspecto. Se ve como los implantes también quedan completamente deshechos, ya no se ven. Posterior a esto hay una repotencialización en todas las conexiones, no solamente conexiones nerviosas o neuronales, sino todas las conexiones musculares y óseas. Se ve como todos los órganos están sumamente débiles, como si fuera un Sí, hombre ya de una edad muy avanzada, y lo que hace el médico Saturno es que hay un envolvimiento completo y una vez que envuelve cada uno de los órganos, es como si de alguna forma estallaran con energía luz, y cuando sigue el recorrido los órganos se ven en un estado más óptimo. Explica que lo que se busca es que se recupere un estado vital y una función biológica a un punto natural y estable. Posterior a esto se sí, ve como toda la parte nerviosa, no solo del sistema en la zona superior, sino de todo el aspecto, empieza a tener una especie de flujo. Me explica que esto es con el objetivo de que las extremidades comiencen a tener como más movimiento y más sensación. claro, Sin embargo, el daño biológico ha sido bastante severo. Explica también sí, cómo a nivel celular estaban haciendo una especie de coraza, y esta coraza es como si se estuviera pudriendo de alguna manera
contaminando completamente la célula y a su vez a todas las que hay alrededor, generando un efecto masivo. Entonces, lo que Claro, hace ahora es que hay un envolvimiento completo de cada célula. Se observa cómo se desintegra esta pequeña envoltura que tenía, que generaba una especie de descomposición, y se ve cómo la estructura celular comienza nuevamente a estar de alguna forma iluminada hasta generarla en un punto sólido pero estable, como si la estuviera regresando a su estado inicial, pero ahora mucho bien, más fuerte. En el aspecto de su esposa, trabaja de manera simultánea, se observa como en ella los implantes son diferentes, sin embargo, igual quedan completamente desintegrados. Hay una repotencialización en todo el aspecto. Se observa de manera específica cómo se ve en la zona cerebral, zona digestiva, zona sexual, las extremidades también. Se ve cómo la zona cardíaca estaba sumamente alterada y busca pues, el estado más óptimo de esta zona como tal, y a su vez, una vez que termina, hay una especie de activación en las glándulas, pero específicamente en la pineal. Se ve también como conforme se va activando, es como si todo su cuerpo estuviera sudando, y una vez que sí, termina de hacer esta segregación, se ve como si se sellara toda su piel, pero con energía luz. bien, Ya terminó. bien. Damos las gracias y regresamos a su casa. Uno, dos, tres. Agradecemos y nos despedimos. Se abre portal y estamos nuevamente en su casa. Bien, su mano luz muslim. ¿Tiene algún mensaje de aprendizaje, por favor? Sí, explica que, ah, bueno, me dice, a veces para la humanidad parece que el camino es sumamente largo, pero apenas inicia. Cuando se dan cuenta de cuánto han recorrido, es cuando está por terminar una parte, como una sección del camino. Y no es porque el camino sea infinito, sino que cada segmento de este enseña una cosa en específico, enseña un punto en específico. No es que lleguemos a una meta como tal, sino que se consiguen muchísimas metas en el proceso del aprendizaje y de la evolución. No sabemos si la meta es una o es una aglomeración de muchas. Es por eso que no podemos idealizar o proyectar o ver hacia adelante o ver hacia el futuro, porque verdaderamente no está. Lo que debemos de observar es lo que tenemos aquí, la meta que hemos alcanzado y la meta que estamos alcanzando día a día. Muy bien. Observadora que ingresa en su aspecto físico. Uno, dos, tres. Sí lo hace. Muy bien. Nos preparamos para volver entonces.